Hola amigos, hoy quiero compartir contigo un experimento creativo en el que mezclaremos la imaginación de mi nieto de 4 años, la mía y la ayuda de la inteligencia artificial. Él hizo un garabato de un personaje, según él, un superhéroe o algo parecido. Y yo hice varios garabatos de personajes y al final opté por una niña con gafas. A continuación, lo que hice es pasarlos por la inteligencia artificial, en este caso usé Grok, para que los interpretase a su manera, a modo de dibujo, solo de línea, para luego colorear a mano con acuarelas, como en esos libros de colorear de toda la vida. Y este fue el resultado. Una vez que la inteligencia artificial interpretó los personajes, estos los uní a través de un programa de retoque fotográfico en una sola escena de bosque. Una vez que la escena estaba acabada, la imprimí con mi impresora casera sobre un papel para acuarela de 300 gramos y dejé secar unas horas la tinta antes de empezar a colorear. Esto es muy importante. A ver, la idea detrás de todo esto es mostrarte cómo la tecnología puede convertirse en una gran aliada para dar vida a nuestras ideas y acompañarnos en el proceso creativo. Así que, empezamos. Bueno, pues una vez que la inteligencia artificial la ha interpretado en los dibujos de mi nieto y los míos, ha creado dos imágenes, dos personajes, que yo luego, como habéis podido comprobar, con el Photoshop he montado la niña sobre el monstruo este simpático y, bueno, para crear una ilustración única, y como habéis visto, la hemos impreso en un papel de 300 gramos para acuarela y hemos dejado secar unas cuantas horas para que no se nos corra la tinta de la impresión. Y a partir de aquí, pues vamos a empezar a aplicar el color. Bueno, pues ya tengo la ilustración montada sobre la mesa, la he fijado con cinta de enmascarar para que no se me mueva el papel y no se me bombe demasiado al aplicar el agua. Tengo preparados mis 3 pinceles con 3 grosores diferentes, son unos pinceles Skoda, mis acuarelas Winsor & Newton, agua y una paleta. Y con esto tenemos más que suficiente para empezar a trabajar la ilustración. Así que vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es mojar un poco, voy a empezar por el monstruo, voy a mojar ligeramente la superficie que quiero pintar. Y empezaremos por aplicar colores. En este caso, pues voy a aplicar un color azul. Vamos a hacerlo de diferentes colores. Colores no demasiado saturados. Colores que podemos ir mezclando con otros colores que tengamos por aquí. Y les podemos incorporar también unos rojos. Quizás un poco de carmesí también por aquí. Creo que le voy a poner eh, un poco de azul un poco más intenso. Vale. Ahora dejaría secar un poco y luego seguiremos aplicando colores en la ilustración. Vale, he dejado secar un poco la ilustración, he dejado pasar unos minutos, pues y ahora vamos a aplicar pues igual colores un poco más saturados, por ejemplo, en las uñas. Me interesa que queden unas uñas de color amarillo, que me parece como más divertido.
Y quizás vamos a poner un poco más de amarillo, un poco más saturado, pues por aquí. Y a continuación voy a pintar la niña. Bueno, al final, pues esto viene a ser como aquellos cuadernos de pinta y colorea, ¿no? De cuando éramos pequeños. Pues es un dibujo en línea al que vamos a ir aplicando con cuidado el color. Tampoco pasa nada si nos pasamos un poco de una línea, no pasa nada. Pero bueno, es interesante que respetemos un poco los perfiles de las figuras. Las orejitas, intentar que queden colores más bien planos, muy planos. Si hay un exceso de agua lo retiramos con el pincel seco, ¿vale? Y en este caso, en el caso de detrás de las gafas, pues haríamos el mismo color, pero lo voy a hacer un poco más claro. Ahí. Voy incluso a sacar un poco de agua. Vale, correcto. Vamos a coger un tono más tostado, igual para el color. Vamos a hacerle con... O bueno, podríamos hacer un color como más rojizo, ¿vale? En este caso. Y podríamos trabajar incluso alguna sombra aquí debajo de las piernas, en los bracitos, en la mano, unos toques de sombra. Bueno, y seguimos aplicando detalles. En este caso, pues creo que voy a hacer el vestido de la niña con franjas azules. Espera, tengo demasiado pintura aquí. Vale. Aquí con cuidado. Bueno, como os he dicho antes, pues a ver, es importante, no pasa nada si nos pasamos un poco de una raya, de una línea, nos sobrepasamos una línea, tampoco va a pasar nada, pero en este caso vamos a intentar pues ser lo más fieles a las formas que hemos dibujado y no salirnos de ellos. Yo la parte de aquí abajo también la voy a hacer en azul, el vestidito. Vale, correcto. Bueno, pues ya tendríamos el vestido de la niña, que lo voy a dejar de rayas, más veraniego, de rayas azules y blancas, y seguimos aplicando detalles a nuestros personajes. En este caso, bueno, vamos a pintar un poco los ojos azules a este chico. Si veis que hay un exceso de pintura, pues secáis el pincel con el papel o con un trapo y absorbéis pues toda la pintura que no os interesa que salga, que no quede demasiado intenso. Aunque tener en cuenta que bueno, las acuarelas cuando se secan, eh, su intensidad de color baja un poco, ¿vale? Vamos a hacer la lengua, por ejemplo. Bien, y ahora pues una vez que tenemos más o menos acabados los personajes, aunque luego podemos seguir retocando pues con otros materiales, incluso con rotuladores, con lápices de colores, pero bueno, yo en principio voy a seguir trabajando con la acuarela. Bueno, pues ir haciendo pequeños retoques de color, ¿vale? Y ya tendríamos esto un poco, lo dejaríamos secar ahora un poco más. Bueno, ya he dejado que se seque, he limpiado también la paleta porque vamos a empezar a trabajar los colores de fondo. En este caso, el cielo, voy a empezar por el cielo porque incluso si me paso sobre las líneas, pues luego al aplicar el verde de los árboles, pues no pasa nada. Y para el cielo, bueno, he utilizado un azul cerúleo con un poco de carmín.
Podemos intensificar a nivel de carmín un poco. Aquí, pues entre los árboles también vamos a poner un poco de cielo. Y otra vez, pues vamos a dejar secar para que no se nos mezclen los colores al aplicarlos en la ilustración. Vamos a hacer la parte ahora de la pradera. Y ahora incluso podríamos hacer un color un poco más intenso, un verde más intenso, para darle un poco de relieve, ¿no? Que no sea todo un color tan plano, sino pues vamos a darle un poco de vida a este verde, para que parezca realmente que está. Y aquí, en la parte posterior, voy a hacer como un verde como mucho más cargado, de amarillo quizás. Es muy importante que dejemos tiempos de secado para hacer las siguientes fases, para que no se nos mezclen los colores, se diluyan unos entre otros, sino porque en este caso ser una ilustración como de tipo más infantil, pues nos interesa que los colores estén bien definidos en sus áreas y no se mezclen tanto entre sí. Perdona que interrumpa el proceso, pero quería comentarte que al final del vídeo, si te quedas hasta el final, te voy a mostrar cómo podemos exprimir aún más la inteligencia artificial y te aseguro que los resultados te van a sorprender. Nos vemos luego. Bueno, una vez que se ha secado, voy a aplicar una sombra. Bueno, y a continuación pues he hecho un poco de verde porque vamos a trabajar un poco lo que son los árboles. Bueno, en este caso serían colores un poco eh, no tan intensos como, como las figuras que están en primer término, porque nos interesa que el fondo, pues, esa sensación de lejanía. Dejaríamos secar otra vez porque luego voy a trabajar los troncos y ya con esto más o menos quedaría acabada la ilustración a falta de hacer algunos detallitos finales. Bueno, y una vez que se ha secado, vamos ahora con los árboles. Me he hecho un color muy suave. No me interesa que sea marrones muy intensos, sino pues unos colores un poco, digamos, más suaves, incluso pues confundan incluso un poco con... siempre estamos a tiempo de oscurecerlos de todas maneras. En este caso, pues primero aplicaremos este color base, que es un poco más pálido, porque a mí lo que me interesa es que resalten bien las figuras de los personajes de la escena. Bueno, he decidido oscurecerlo un poco más, para darles, sobre todo a estos que están en primer término, y estos que están en primer término, como os decía, luego les voy a dar un poco más de intensidad. Vamos a dejar que se sequen
Bueno, ahora lo que voy a hacer, como os he comentado antes, he dejado secar y ahora lo que voy a hacer es intensificar un poco este tronco de aquí, ¿vale? Los que están en primer término. Y en principio pues ya lo tendríamos bastante acabado. Lo que voy a hacer ahora es retirar todo lo que son las acuarelas, porque a continuación haré unos pequeños retoques en la imagen y ya la dejaré por acabada. Bueno, y para acabar, pues ahora me he hecho con un calibrado de tinta china de 0,1, bastante fino, yo creo que es el más fino que hay, y un rotulador de pintura acrílica blanca de la casa Sakura. Y con esto daré unos pequeños detalles, algún brillo, y ya dejaremos por acabada la obra. Unos puntitos aquí para dar más vida a los, digamos, a los ojos, y quedarían pues muy bien. Y también pues podemos reforzar algún pelo que queramos. Cerrar alguna forma. Algunas pecas a la niña. Quizás algún detallito. Pero vamos, poca cosa, ¿eh? Solo para dar un poco de relieve a la imagen, al personaje. Y poca cosa más. Y lo firmaríamos y ya lo dejaríamos como acabado. Bueno, pues aquí tienes el resultado después de todo el proceso. Dos dibujos muy distintos, de autores distintos, transformados por la inteligencia artificial en una escena lista para colorear. Lo más bonito es que partíamos de un simple garabato y un dibujo sencillo, y con la ayuda de la tecnología conseguimos darles una nueva vida. Esto demuestra que la creatividad no tiene límites y que la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino a sumar y a inspirarnos. Bueno, pues espero que te haya gustado, que te animes a probar con tus propios dibujos y si quieres cuéntame en los comentarios qué te parece esta forma de crear. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.